Hola jóvenes, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, perdón, a nuestra semana 5 para el curso en formato virtual de Física Mecánica para segundo trimestre en la Universidad Viña del Mar. El día de hoy comenzamos con un nuevo tópico, ya finalizamos la primera unidad, ya todos rindieron la primera prueba, ¿no es cierto? Y esta primera prueba tomaba los tópicos hasta cinemática angular. Esta segunda parte del curso comienza con la estrategia de fuerza, ¿ya? Y para esto les voy a compartir pantalla y conversar con respecto a lo que sucede en el aula. Nosotros como curso utilizamos el aula NRC 81, ¿no es cierto? Y nos encontramos en la quinta semana. ¿Qué información va a encontrar usted en la quinta semana? Va a encontrar la infografía de nuestra clase, como todas las semanas, un quiz de carácter formativo, una vez que usted estudia, ¿no es cierto?, los contenidos de esta semana, realiza este quiz y de esta forma se autoevalúa para que llegue con muchas dudas a nuestra próxima sesión sincrónica. Hay una tarea, pero esta tarea es una tarea formativa, ¿ya? Es una tarea como un ponte a prueba. La idea es que usted lea los contenidos y después se enfrente a los problemas que nos aparecen en esta tarea. Yo hoy día me voy a enfocar en uno de ellos. Pero antes de comenzar con realizar ejercicios, veamos cuál es la estrategia que el curso nos propone para resolver problemas de fuerza. Y esto se encuentra en la infografía de esta semana. Si seleccionamos, nos va a aparecer una estrategia que consiste en 5 pasos. ¿En qué consisten estos pasos? Los primeros pasos consisten en... Vamos a hacer esto un poquito más grande. Los primeros pasos consisten en... Vamos a hacer esto un poquito más grande. En buscar... los primeros pasos, ¿no es cierto?, tiene que ver con una construcción de las interacciones que el objeto se encuentra enfrentado. Por ejemplo, acá nos dan como ejemplo a un objeto, me refiero a este objeto que se encuentra acá, lo voy a señalar con un puntero. El ejemplo que nos muestran como inicio de esto, ¿no es cierto?, es una siguiente situación física. Dice, considera la siguiente situación física. La caja se mantiene en reposo al ser tirado mediante una cuerda. Y la imagen que ilustra eso es esto. Hay una caja de masa M, está sobre una superficie, y hay una persona acá, ¿no es cierto?, que tira de una cuerda, pero el objeto no se mueve, se mantiene en equilibrio estático. Entonces, ¿en qué consisten estos 5 pasos para que usted pueda resolver este problema? El primer paso se llama diagrama de interacciones. El segundo paso se llama inventario de fuerzas. El tercer paso, que es donde usted más puede encontrar contenido en la web, se llama diagrama de cuerpo libre. Después, revisar las consistencias con las leyes de Newton y finalmente resolver las ecuaciones que resuelven el sistema. En este cuarto paso nos piden ver la coherencia con las leyes de Newton. ¿Cuáles son estas leyes de Newton? Están en la parte superior de esta presentación. Dice leyes de Newton. Y hay 3 leyes. La primera ley dice, un cuerpo puede permanecer en reposo o a velocidad constante siempre que la fuerza sobre el cuerpo sume 0. En realidad, este postulado es un postulado de Newton y que nos dice que en ausencia de fuerzas, ¿ya?, un objeto mantiene su velocidad. Este puede ser una velocidad que es 0. O sea, si el objeto tiene velocidad 0 y no hay ninguna fuerza externa sobre él, el objeto va a tener siempre la misma velocidad que es 0. Pero puede ser que un objeto también se mueva, pero tenga una velocidad constante. Por ejemplo, la velocidad de la luz. Y si el objeto se mueve con velocidad constante y no hay ninguna fuerza sobre este objeto, el objeto va a mantener siempre su misma velocidad o, en términos de Newton, la cantidad de movimiento inicial. ¿Ya? La segunda ley quiere decir que ahora sobre el objeto sí se aplican fuerzas. Y la consecuencia de que se apliquen fuerzas sobre el objeto, usted va a sumar todas las fuerzas. Este es el primer símbolo que aparece acá, sigma de F, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas. Esto va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración del objeto. En términos prácticos es, yo sobre un objeto voy a aplicar muchas fuerzas. A diferencia del caso anterior, ahora el objeto se va a resistir
a cambiar su estado de movimiento con su masa. Y finalmente el objeto va a cambiar su velocidad. Y en términos de cinemática, a esto denominamos aceleración. Por lo tanto, acá nace la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Y acá me conecto con el cuarto paso. Estamos estudiando una caja que es tirada por una persona a través de una cuerda. Y la caja se mantiene en reposo. Entonces, cuando nos dicen debe ser coherente con la segunda ley de Newton, lo que nos está diciendo es que si yo dibujo fuerza sobre este objeto y el objeto se mantiene estático y se mantiene siempre estático, la sumatoria de fuerzas sobre este objeto debiese ser cero, porque no cambia su velocidad, siendo coherentes con la segunda ley de Newton. Y acá va a ser nuestro primer caso de esta clase, cuando los objetos no se mueven. Cuando los objetos no se mueven, la suma de fuerzas sobre los objetos debe ser cero, porque si no cambia su velocidad, no tiene aceleración, y la aceleración sería cero. ¿Bien? Y la tercera ley es una ley que nos dice que las fuerzas en el universo nunca están solas, siempre están de a dos, ¿ya? Y siempre son del mismo tipo, ¿ya? Si en algún lugar del universo usted encuentra una fuerza que apunta hacia arriba y tiene este tamaño, en otro lugar, jamás en el mismo, siempre en otro objeto, va a haber exactamente la misma fuerza que va a medir lo mismo, pero va a apuntar en dirección contraria. Y eso es lo que nos dice esta nomenclatura, que es una fuerza que va dirigida de A hasta B, va a tener un par, que va a ser una fuerza que va dirigida en el sentido contrario, por eso este signo negativo, pero mide lo mismo que la otra fuerza, ¿ya? O sea, si esta fuerza representa 10 newton, la otra fuerza va a medir 10 newton, pero va a apuntar en la dirección contraria. Ese es el concepto de acción par de las fuerzas pares, que nunca hay fuerzas que están solas, siempre las fuerzas son de a dos. Y ese es el concepto de par, acción y reacción. Entonces, veamos nuestro ejemplo, cómo se construye. Tenemos una masa que se mantiene en reposo sobre una mesa o sobre una superficie, y es a través de una cuerda, ¿no es cierto?, que se tira de este objeto, pero el objeto no se mueve. Es como que usted empuja algo, pero no lo puede mover, como que usted está empujando un piano, y usted lo empuja, pero el objeto no se mueve, siempre mantiene su velocidad. Construyamos los 5 pasos para este objeto. ¿Qué es lo primero que vemos acá? Es el diagrama de interacciones sobre este objeto masa, ¿no es cierto? Lo primero que vemos es que el objeto de interés para nosotros va a ser el objeto masa. Por lo tanto, lo encerramos en un óvalo o en un círculo. ¿En qué consiste este diagrama? Que usted identifique con qué interacciona esta masa. Por ejemplo, esta masa interacciona con la superficie, con la mesa, porque está en contacto con ella. Interacciona con la cuerda, porque hay una persona que está tirando y que esta cuerda está amarrada o de alguna forma está conectada con esta masa. Y siempre va a estar presente la interacción con el planeta Tierra, ¿ya? Esta siempre va a estar presente, siempre, siempre, siempre. Y hay dos tipos de interacciones, unas que se llaman de contacto y unas que no lo son. ¿Cómo usted dice que es de contacto? Une los objetos con una línea continua. Por ejemplo, esta masa M está en contacto con la superficie y por eso que hay una línea continua. Esta masa M está en contacto con la cuerda, por eso hay una línea continua. Y el contacto de la masa con la Tierra, pero con la Tierra como planeta, es una interacción de no contacto. Es parecido a lo que usted, o sea, perdón, es lo que usted ve con respecto a esto. Hay un lápiz en estos momentos que no está en contacto con la Tierra, pero yo lo suelto y el objeto se mueve. ¿Por qué se mueve? Porque tiene una interacción de carácter gravitacional con el planeta Tierra. Y eso es de no contacto. Una imagen similar que es similar, porque no es de contacto, pero no es lo mismo, es la interacción magnética. Usted ha jugado alguna vez con imanes y los imanes usted percibe que tienen una interacción porque hay veces que no los puede unir y hay veces que sí. Y no necesitan estar en contacto para que usted perciba esa interacción, ¿ya? Eso es un ejemplo de interacción de no contacto. No es la misma. Una interacción por imanes se llama interacción magnética. Esta es una interacción por masa que se llama gravitacional. Todo objeto que tiene masa interacciona con todo objeto que tiene masa. Pero el que más nos importa es la Tierra, ¿ya? Porque nos afecta mucho y la interacción es muy
notoria con respecto a los otros objetos, ¿ya? Pero todo objeto interacciona con todo objeto que tiene masa. Lo segundo que ustedes ven acá es el inventario de fuerza. Mire, fíjense. ¿Cómo se construye el inventario? Dibujo la masa, dibujo estas líneas que muestran las interacciones con tres objetos distintos. Un objeto superficie, puede ser una mesa, un objeto cuerda y un objeto tierra como planeta. Y llegan tres líneas hacia el objeto masa. Por lo tanto, usted solo tiene tres fuerzas reales, ¿ya? Y la forma de escribir estas fuerzas tiene la siguiente nomenclatura. Primero, usted nos dibuja una flecha sobre una letra, puede ser cualquiera. Acá todas tienen la letra F, pero puede ser la letra que usted quiera. Y sobre ella dibuja una flecha para indicar que usted reconoce que toda fuerza es un vector. En la parte superior, ya en el supraíndice, usted nos dice la naturaleza de esta fuerza. En este caso, la primera es de la superficie, es de contacto. La segunda, que es la cuerda, también es de contacto. Y la tercera es de característica gravitacional, ¿ya? Y usted la escribe acá. En el subíndice, ¿ya? Usted nos dice quién la ejerce y hacia dónde va. Y como el objeto de estudio para nosotros es la masa, todas las fuerzas van dirigidas hacia la masa. Por ejemplo, la primera es una fuerza de la superficie que se dirige hacia la masa. La tercera es una fuerza que de la cuerda hacia la masa. Y la tercera es una fuerza de la tierra hacia la masa. O sea, todas las fuerzas que estamos estudiando son las fuerzas que llegan a la masa. ¿Por qué? Porque es nuestro agente de estudio, es lo que queremos observar, ¿ya? Acá usted puede identificar si cometió un error cuando el agente de llegada no es la masa. ¿Okay? Hay algunas fuerzas que van a ser siempre muy usadas, ¿ya? Y por lo tanto tienen nombres propios. Por ejemplo, a toda fuerza que está relacionada con una cuerda se le da el nombre de tensión. Por lo tanto, acá se dibujó una letra T. Toda fuerza que está relacionada con el planeta Tierra, o sea, la interacción que el planeta Tierra realiza con usted, es una fuerza que nosotros nombramos día a día. Es lo que usted llama el peso. El peso de un objeto es otorgado a través del planeta donde esté. ¿Con qué usted? Porque los pesos van a ser característicos dependiendo de la masa que usted tenga. Por ejemplo, ¿cómo se calcula el peso de un objeto? Usted necesita la masa de ese objeto, esta letra M, pero necesita la aceleración de gravedad del planeta donde esté. En este caso estamos en la Tierra, por lo tanto ocupamos la aceleración de gravedad de la Tierra, que sería el peso de un objeto es la masa, por ejemplo, 1 kilogramo, por la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros dividido por segundo cuadrado. Si usted multiplica 1 kilogramo por 9,8 metros dividido por segundo cuadrado, en términos de número da 9,8. Pero la unidad, al unir kilogramos por metro dividido por segundo cuadrado, conforman la unidad internacional de la fuerza, que son los newton, ¿ya? Entonces, si usted se va a otro planeta, a la Luna, por ejemplo, su masa no va a cambiar, pero el peso sí, porque el peso es una fuerza que se caracteriza en función de la aceleración de gravedad del planeta donde nosotros estemos. Cuando usted se va a la Luna, su masa va a ser la misma, pero su peso va a ser distinto. En el tercer paso, lo que construyen se llama diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es una coherencia con los pasos anteriores. Usted visualiza cualquier objeto como un punto y dibuja una partícula, en este caso, acá en el centro, que representa la masa M, y comienza a dibujar las fuerzas que están en su inventario. La primera fuerza, que es una recomendación para que comiencen a dibujar, es el peso. ¿Por qué? Porque si usted conoce la masa del objeto, conoce el planeta donde el objeto está, usted va a saber cuánto mide. ¿Cuánto mide? La masa por la aceleración de gravedad. Y sabemos también hacia dónde apunta. En el lugar donde usted se encuentra en el planeta, siempre va a apuntar hacia abajo. Y usted la dibuja de esa manera. Esta primera flecha representa el peso del objeto. A continuación, voy a dibujar otra fuerza que sabemos hacia dónde apunta. Y esta fuerza se llama la tensión. Se refiere a esta letra T que se encuentra acá. ¿Por qué la dibujamos hacia acá? Porque si usted sabe hacia dónde apunta la flecha, me refiero a esta flecha que se encuentra acá, si usted sabe hacia dónde apunta la cuerda, ¿ya?
usted sabe hacia dónde dibujar la tensión. Si la cuerda va hacia arriba, usted dibuja la tensión hacia arriba. Si la cuerda va hacia abajo, usted dibuja la tensión hacia abajo. O sea, dependiendo hacia dónde vaya la cuerda, usted va a dibujar la tensión de la cuerda. En este caso, nosotros sabemos que la cuerda, por el dibujo, ¿no es cierto?, está de manera horizontal, por lo tanto, la flecha que vamos a dibujar, que representa la interacción con la cuerda, es una fuerza de carácter horizontal. Y nos vamos a nuestro dibujo, ¿cierto? Acá está. Entonces tenemos dibujado ya el peso, tenemos dibujado ya, esta es la fuerza-tensión. Tenemos dibujado también el peso, que lo voy a dibujar con una flecha verde. Y la tercera fuerza que nos falta dibujar es una fuerza que la entrega a la superficie. Me refiero a esta fuerza que se encuentra acá, esta fuerza. Hemos dibujado la tensión y hemos dibujado el peso. Y nos falta dibujar esa fuerza. Entonces, esta fuerza se debe dibujar de tal forma que cumpla la segunda ley de Newton. ¿Y cuál es la segunda ley de Newton? Que la suma de estas fuerzas nos debe dar cero porque la caja está quieta. Entonces, como recomendación, lo que usted puede hacer es sumar las fuerzas que usted ya tiene, porque usted ya sabe sumar vectores. Si yo sumo estas dos fuerzas que están dibujadas acá, la sumatoria de estas dos me va a dar esta fuerza que dibujé en diagonal hacia abajo. Entonces usted tiene que dibujar una fuerza que anula estas dos. Y por lo tanto, la flecha que usted va a dibujar debe anular a la flecha roja, que es la interacción con la cuerda, y anular al peso del objeto, porque si usted las suma todas, les debe dar cero. Por lo tanto, la única forma posible es que usted la dibuje hacia acá. Y ahí usted muestra con un dibujo que es coherente con la tercera ley de Newton. ¿Okay? La cuarta, ¿no es cierto? La cuarta estrategia es revisar las consistencias con las leyes de Newton, que es precisamente lo que yo les comenté. Entonces, para el último paso, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es queremos hacer funciones, queremos tener números. Por lo tanto, la representación del diagrama de cuerpo libre, tal como está, si bien representa que el objeto no se mueve, no me permite hacer cálculos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer vectorialmente los vectores. Para realizar este paso, lo que les recomiendo es que siempre escogen un sistema de referencia que es por donde el objeto se movería. Ya en este caso no se mueve, pero si se mueve, se va a mover en torno a esta línea horizontal que dibujé. Voy a dibujar una línea perpendicular a ella también. ¿Por qué? Porque ahora vamos a separar el mundo en dos posiciones. Una va a ser en el eje donde el objeto, si se mueve, se va a mover, y el otro eje perpendicular al eje que usted seleccionó. Si el plano es inclinado, usted lo dibuja inclinado, y si el objeto se mueve en ese plano, usted debiese dibujar, ¿no es cierto?, una línea que es por donde el objeto se va a mover o se está moviendo. Eso es importante. En este curso vamos a trabajar con aceleración, así que como primera clase el objeto se mantiene estático, pero después se va a mover y usted, por eso que es tan importante que defina un sistema de referencia por donde el objeto se mueva para que la aceleración esté en ese sistema unidimensional. Y ahora, toda fuerza que no pertenezca a esta X o sistema de referencia que usted dibujó, usted lo debe hacer que pertenezca. Por lo tanto, el peso en este ejemplo sí está justo en esta línea que va hacia abajo. La tensión también justo está en esta línea horizontal, pero la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto no lo está. Me refiero a esta. Por lo tanto, la vamos a descomponer en dos. De esta fuerza van a ser una fuerza que va a ser paralela al desplazamiento del objeto. Y la otra descomposición vectorial de esta misma fuerza va a ser una fuerza que va a ser perpendicular al desplazamiento del objeto. No olvidar que estas dos fuerzas, ambas, nacen de la misma fuerza, que es la fuerza de contacto que hay entre la superficie y el objeto masa. O sea, usted de estas tres fuerzas que tenía inicialmente, ahora tiene cuatro. ¿Por qué? Porque de la fuerza de la superficie usted la descompuso en dos. Una que es perpendicular y la otra que va a ser paralela al desplazamiento. Ahora, estas fuerzas van a tener ciertos nombres. Por ejemplo, la fuerza que es de la superficie y que es perpendicular a la superficie se llama normal. La fuerza que viene
de la superficie y que es paralela al desplazamiento, pero se opone a él, se le denomina fuerza de roce. Por el otro lado, usted tiene la tensión de la cuerda, y hacia abajo tiene este concepto de peso que hemos hablado, ¿no es cierto?, que es igual a la masa por la aceleración de gravedad de este objeto, ¿ya? Esto es lo que nosotros hemos denominado peso. Y en el quinto paso, usted hace las ecuaciones de Newton, ¿ya? ¿Qué es lo que usted quiere mostrar? Que de las 4 fuerzas que están dibujadas ahora, ninguna gana. La suma de fuerzas en el eje X debe ser 0, la suma de fuerzas en el eje Y debe ser 0. Y es lo que usted ve acá. Por ejemplo, la primera se refiere a la ecuación que representa el eje X. El eje Y. Ninguna fuerza debe ganar. Y en conceptos de nomenclatura o de convenio, las fuerzas que van hacia arriba son positivas y las que van hacia abajo son negativas. Y es lo que usted escribe acá. La fuerza que va hacia arriba es la normal, menos el peso, porque va hacia abajo, sumados me debe dar 0. Y esto muestra que el objeto no se mueve en ese eje. En el eje Y, las fuerzas que van hacia la derecha por convenio son positivas. Por ejemplo, en este caso, la tensión. Y esto es el eje X, ¿cierto? Entonces, la tensión que está en el eje X es positiva, menos la fuerza de roce, porque va hacia la izquierda, y los convenios que son hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo, sumadas me deben dar 0. Y de esta manera usted conforma las ecuaciones que resuelven la dinámica del sistema, ¿ya? Espero que este video sea un aporte. Nos vemos en una próxima sesión. Les dejo como recomendación, ¿no es cierto?, que se enfrenten a estos problemas que se encuentran acá. Les comparto precisamente dónde se encuentran. Acá, ¿no es cierto? Acá. Entonces, cuando usted va a la actividad fuerza, ¿no es cierto?, les aparecen diferentes problemas, ¿ya? Dos objetos montados sobre un plano inclinado, un imán, ¿no es cierto?, que interacciona con un objeto que debe tener hierro, con una cuerda, ¿no es cierto?, y se ve de tal forma, y finalmente un imán en un refrigerador, ¿ya? Entonces, les pide que realicen estos pasos, los realizan esta primera semana que estamos comenzando, y en nuestra segunda sesión, o sea, en la semana 6, nos dedicamos a responder cualquier duda que pueda tener con respecto a este ejercicio, y comenzamos con el tópico de dinámica, o sea, sumatoria de fuerzas ya no va a ser igual a 0, sino que ahora va a ser igual a la masa por la aceleración. Bueno, jóvenes, espero que tengan una excelente semana y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao.